A mí sí me aparece. Ahora la reunión se está transmitiendo en directo. Listo, ya estamos. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos quienes se unen a nuestro live por YouTube y también a las personas que nos van a ver en diferido más tardecito. Estamos aquí en esta pequeña reunión de nuestro Congreso en Salud Femenina. Queremos compartir con ustedes unas ideas hoy sobre el Congreso en general. Vamos a contarles un poquito porque no hemos tenido mucho tiempo de hablar de eso, entonces vamos a empezar con ese tema y luego vamos a entrar en el tema de hoy, que es sobre las resistencias sociales y el papel del cuidado. Vamos a demorarnos, yo creo que unos 45 minutos para que pues sepan cuánto tiempo necesitan para sentarse a ver este live. Y bueno, nada, metámonos en el tema para que nos rinda el día. Entonces, Mari les va a contar un poquito qué estamos haciendo aquí. Estás en mute. Obvio. Hola a todos, hola Laura y Alejandra, que muchas gracias a los que puedan estar acompañándonos en este momento y los que nos escuchen después. Antes de arrancar con nuestro tema de hoy, queríamos como contarles un poquito del Congreso y de qué se trata esto que estamos haciendo, que han venido viendo a través de las redes, de las diversas redes sociales en las que nos movemos. Y bueno, pues a empezar por ahí, luego ya damos paso a la charla y al tema del día. Entonces, lo que quería contarles es que nosotras estamos tratando de promover y de arrancar esta idea de un congreso independiente en salud femenina, ¿sí? Es independiente porque es un congreso que no tiene una afiliación académica, que no funciona desde el horizonte académico, sino que está pensado con una apertura diferente y con un llamamiento, una invitación a muchas formas de hacer y producir conocimiento. Entonces, lo que queremos hacer es un espacio en el que podamos converger muchas diferentes experiencias, formas de entender, epistemologías, prácticas artísticas, formatos, bueno, un montón de cosas desde lo transdisciplinar para conversar juntos sobre qué entendemos como salud y qué entendemos como lo femenino y los vínculos entre ambas cosas. Nos interesa un poco retar el sistema de creencias que ha entendido la salud de una manera particular y también que ha asociado lo femenino a unos roles particulares. Entonces, la invitación del Congreso en general es a juntarnos, a juntar saberes para justamente repensar y disputar estas nociones y producir nuevas narrativas y nuevas formas de decir y de hacer en el mundo sobre la salud y sobre lo femenino. Junto a este congreso o dentro del congreso, nuestra intención es lanzar lo que hemos llamado la Red de Salud Pensantes. Es una invitación a propósito para que nos unamos todos como instituciones independientes, también académicas en ese caso, o como sea que estemos organizados, personas individuales también, pero la idea es que nos conectemos entre todos y que entre todos podamos tejer juntos, caminar juntos, abrir caminos y ver hasta dónde llegamos, porque lo que sí tenemos claro y que será uno de los temas que vamos a trabajar ahora es que solos no llegamos muy lejos y que tenemos que juntarnos y a rejuntarnos para pues seguir caminando y seguir transformando cosillas en el mundo. Entonces le voy a dar el paso a Aleja, yo creo que esa es la introducción del Congreso, ya prontito van a encontrar como la información oficial, nos hemos tardado un poco en lanzarla a propósito justamente de darle el lugar que se merece a la situación en Colombia y nos parece justo y necesario tomarnos el tiempo para vivir lo que está pasando y tratar de salir un poco también de nuestros intereses personales, profesionales, sino darle un lugar a la emoción y a la experiencia que estamos pasando. Entonces ya prontillo les estaremos comentando más al respecto. Claro, y así es. Gracias, Mariana, gracias, Laura, gracias, Jasper. Y gracias a todas las personas que nos van a escuchar, que están siguiendo ahí también nuestras cuentas, sobre todo esto que estamos tejiendo juntas, que además es un tejido que quiere que ser también para otras y para otros, ¿no? Bueno, a propósito, Mariana, de lo que dice de que hay que ponerle un lugar a la emoción, queremos contarle que nosotras nos reunimos con una cierta regularidad y la reunión de la semana pasada estuvo atravesada por un gran silencio de nosotras tres, ¿sabes? Y es un gran silencio a propósito de la situación que está viviendo Colombia y es un silencio con mucho mensaje, no era un silencio indiferente, sino que era un silencio
preñado como de agotamiento, de cansancio, de tristeza, ¿sí? De saber que esto viene y sigue pasando en nuestro país durante los últimos 50, 60 años, pero si revisamos la historia, llevamos en esto más de 100 años, 200 años hacia atrás, ¿no? Y ese era ese silencio, ¿sí? El que hoy nos puso aquí reunidas, nos invitó ese silencio a ponerle un lugar, ¿no? Un lugar desde la palabra, ¿no? Es un silencio que se pare para poder decir algo en el contexto de algo que nosotras también estamos construyendo, y es algo que es una posición también política que se llama cómo planteamos la salud nosotros, ¿sí? Y cómo estamos planteando en este trozo de la historia, cómo estamos planteando la salud femenina. Y eso qué tiene que ver, ¿sí? Con lo que está pasando en nuestro país. Cómo es que la salud no es solamente parte de un espectro individual, no es solamente un acontecimiento y una expresión física de un cuerpo individual, sino que la salud hace parte de todo un colectivo. La salud hay que entenderla como la visión sistémica de la vida, en donde si estás bien tú, estoy bien yo, ¿sí? En donde las comunidades son las que construyen las prácticas saludables y donde al mismo tiempo las comunidades son las que producen la enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedad estamos viviendo en nosotros en estos momentos? No solamente en la versión Colombia, sino en el mundo. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué es lo que nos está incomodando a tantos? ¿Qué es lo que nos produce ese silencio? ¿Qué es lo que nos produce esa tristeza? ¿Qué es lo que nos produce ese sinsentido? Que si lo vemos en todo un espectro amplio de epidemiología, lo podemos leer de muchas maneras. Hoy están las manifestaciones en nuestro país, ¿sí? Está todo revuelto, está la polarización, están las muertes, la emergencia de la memoria de las masacres, de los asesinatos que hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia, ¿sí? Yo soy acá la más antigua, tengo 47 años y yo le decía a todas las personas que están alrededor mío, como llevo 47 años escuchando esto. ¿Sí? No hay una franja en donde yo no haya escuchado esto en mi país y donde yo no lo haya vivido, ¿sí? Ha habido también grandes amigos que se han ido, ¿sí? Y que se han ido no solamente por tener una posición política, ¿sí? Sino porque no encontraron sentido en su existencia en medio de una comunidad que no les daba confianza, ¿sí? En donde la injusticia era el día a día, en donde la vida pierde su urdimbre, su tejido, ¿sí? A propósito de no tener unos básicos y unos acuerdos del buen vivir. Esto que está pasando en Colombia está pasando en distintas partes del mundo, ¿sí? No hay que ser un gran hermeneuta para saber que antes de la pandemia estaban pasando muchas cosas a nivel de distintas sociedades y distintas culturas. Chile también estaba abocado a las calles, ¿sí? Argentina, países en Europa, Grecia, ¿sí? Habían muchísimos países que estaban saliendo a la calle a decir no más. Y entonces un poco queremos como contar desde esa concepción que tenemos nosotras desde la salud, ¿sí? ¿A qué le estamos diciendo no más? Y eso que tiene que ver con lo femenino, eso que tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces, un poco la propuesta de conversación que vamos a tener entre las tres, ¿sí? Es ese no más está preñado, ¿sí? De unos mínimos del buen vivir, de una concepción del mundo en donde el mundo es vida gracias a la interdependencia, ¿sí? Y a la mutualidad entre los seres humanos, ¿sí? Y hay una visión de mundo patriarcal, autoritaria, ¿sí? Cientificista, industrializada, que divide, ¿sí? Eso que es una memoria biológica en nuestros cuerpos y en nuestras sociedades. Y creemos y consideramos que ese es el no más, ¿sí? Ese es el no más de muchas sociedades, ese es el no más de eso que está naciendo y que se está queriendo restablecer. Inclusive estamos dispuestos a entregar muchas cosas de nuestras vidas a que eso se restablezca, porque estamos siendo fragmentados, quebrados
nos hemos convertido en seres para el trabajo y hemos perdido como el sentido de la existencia, ¿sí? Porque nos han puesto, ¿sí? Unos renglones de felicidad que no son los que le pertenecen al ser humano. Y ahí consideramos que la salud femenina, ¿sí? Y esas éticas del cuidado es protagonista dentro de esta rebeldía y esta resistencia a unas formas de vivir que ya están siendo colapsadas porque no van en sintonía con la vida misma y con la biológica misma. Estas éticas del cuidado son femeninas. Lo femenino comprende y entiende que somos cíclicos y esa ciclicidad no solamente tiene que ver con, con, un, con un ser diferencial en la unidad de lo que somos, de las distintas maneras que somos, sino que esa la comprensión de lo cíclico femenino está íntimamente relacionado con la interdependencia con los otros seres vivos, con la interdependencia de los otros humanos, con la interdependencia que tenemos de la tierra, con la interdependencia que tenemos de las estrellas, con la interdependencia que tenemos de todos para vivir en eso sistémico que es la vida misma. Desafortunadamente, este lenguaje ha sido caricaturizado sistemáticamente por la ciencia, ¿sí? Y nos han nombrado a nosotros lo femenino como brujas, pachamamas, hippies, ¿sí? En la actualidad, porque hablamos de esa interdependencia para el equilibrio de la vida, ¿sí? Y ese lenguaje caricaturizante, ¿sí? Lo único que hace es seguir legitimando, ¿sí? Esa visión autoritaria y fragmentaria de la vida, ¿sí? Debemos empezar a gestar, a pensar, a sistematizar el conocimiento de lo femenino que está relacionado no solamente con los otros humanos, sino con los otros seres sintientes, ¿sí? Y tenemos una interdependencia inclusive planetaria para el buen vivir. Entonces, aquí estamos empezando como a proponer, ¿sí? Y ahí ya la palabra también es de mis compañeras, de mis amigas, ¿sí? De cómo lograr esta independencia y cómo ese clamor, ese grito que está saliendo a las calles, ese grito que salió a través de nuestro país, pero que estamos seguros va a tener eco en otros lugares, ¿sí? Estamos asustados por la pandemia, ¿sí? Pero ese grito está poniendo, es tan inevitable como el agua que sale entre las rocas, ¿sí? Que es necesario y queremos saber ese grito qué es lo que trae, ¿sí? Ese grito es rebeldía sin sentido o ese grito es la consonancia con el equilibrio a propósito de entender que todos somos uno y que lo más inteligente para la vida, ¿sí? Es que todos estemos bien, ¿sí? Con unos mínimos, ¿sí? Con el respeto, con la equidad. Eso es lo más inteligente para la vida. De otra manera, puede colapsar la vida misma humana en la Tierra, ¿no? Entonces, no sé qué quieran ahí empezar a tejer y a trenzar mis compañeras. A ver, tantas cosas que dijiste, con las que obviamente hasta se me pone así como la piel de gallina, me dan ganas de llorar. Es que hay tanta emoción ahí en el ambiente, ¿no? Está tan cargado. Mira, por ejemplo, cuando decías, yo me fui del país, ¿no? Yo me fui del país porque estaba hasta aquí de sentir que pues estamos en una sociedad que no sostiene la vida, que no sostiene ciertas formas de pensamiento, ciertas formas de vivir, ciertas formas no, todas las formas, es que no sostiene ninguna de las formas de vivir. Y yo estaba muy cansada y yo siento que acá, claro, uno también tiene un poco idealizado lo que se va a encontrar en los países del primer mundo, ¿no? Y claro que obviamente hay grandes diferencias entre, sobre todo, el vivir diario, ¿no? Que acá, ¿sabes? El nivel de violencia, pues es mínimo, el nivel de inseguridad es mínimo, el nivel de corrupción no es mínimo, pero está suficientemente bien tejido con el resto de la vida como para que la gente no se rebote. Pero lo que yo me di cuenta cuando llegué aquí es que
lo que está pasándonos allí es simplemente lo mismo que ya había pasado aquí, solo que mucho antes. O sea, si allí llevamos 500 años, pues aquí llevan toda la vida en ese proyecto, ¿no? O sea, desde la época feudal están en esta violencia en contra de la tierra. Y si estamos allí, así es porque ese proyecto que lleva todos los años de la vida, pues se le acabó la tierra aquí y le tocó irse a buscar tierra en otro lado. O sea, ese proyecto en el que la gente se le saca sistemáticamente de la tierra y se cortan sus vínculos sociales y con la natura para poder llevar la máquina del consumo, digamos, hacia adelante, pues eso ha pasado en todas partes. Y lo que ha quedado aquí es ya como es que ya ni siquiera la rabia que tenemos allá, que te juro que es hasta más saludable que lo que hay aquí, que es ya como una resignación. ¿Sabes cómo han visto ese afiche de aquí que dice keep calm and, sí, o sea, mantenga la calma y, bueno, y lo que sea, ¿no? Y tómese una taza de té o lo que sea. Mantenga la calma, ese es el eslogan de aquí, mantenga la calma. Y aquí se mantiene la calma por encima de todo lo demás. Y eso a mí me da hasta más tristeza, hasta más tristeza que ver a la gente así, digamos, levantada y ya harta y decidida a cambiar, ¿no? Porque pues eso es como la total eliminación ya del impulso vital, ya es como la total resignación, ¿no? Y eso da mucha tristeza y eso es lo que se ve aquí, sobre todo afuera de las ciudades grandes, que es donde está la plata y donde está el movimiento y donde está... Pero te sales de las ciudades y lo que ves es lo mismo que ves en el resto del mundo, gente que está hacinada en ciudades chiquitas, que no tiene espacio, que no tiene campo, que no tiene tierra, que está esclavizada por el sistema y que lo único que tiene es, pues nada, la cerveza de por la tarde o las múltiples cervezas de por la tarde. Y ya no hay ni siquiera el instinto de querer pelear. Y lo que sí es interesante es que antes de la pandemia, pues había un gran movimiento, por ejemplo, con el tema de Extinction Rebellion, que está sobre todo abocado al tema ambiental y cómo lo ambiental pues toca lo social y bueno, y obviamente eso se cortó de tajo cuando empezó la pandemia. Y lo que tú decías, eso se quedó ahí, eso como tú dices, como el agua pues es incontrolable y por más pandemia pues eso se sale por otro lado. Y entonces cuando empezaron los movimientos en Estados Unidos del Black Lives Matter, aquí también hubo un eco muy grande y la gente se mandó a las calles en pandemia. Obviamente todo el mundo puso el grito en el cielo, que las mascarillas, que no sé qué, pero pues la gente hasta aquí también. Y tumbaron estatuas de los esclavistas. Aquí cerca en Bristol se tumbó una estatua de un señor muy famoso que hizo toda la plata a través de la trata del comercio de esclavos y pues básicamente todo en la ciudad tiene su nombre, obvio. Y bueno, se tumbó esa estatua, otro medio rollo, que si está bien tumbar las estatuas, que si no, lo mismo que está pasando allá. Entonces a mí me parece que esto es una cosa muy contundente de la que tenemos que agarrar, o sea, como una oportunidad maravillosa de decir qué es lo que nos está pasando. Esto no son cosas aisladas, con temas aislados, en geografías aisladas. No. Esto es una cosa de las vísceras de la humanidad, ¿no? Total. Hermoso. Sí, también quedé con los pelos arriba. Es que es ahí. Sí, es ahí porque además yo creo que ambas dan en el clavo. Para mi modo de ver es un proyecto de la separación colonial, ¿no? De este proyecto colonial. De cómo para separar y poder jerarquizar los cuerpos, los espacios, donde hay unos mejores que otros, y poder dominar y poder... se crea esta narrativa de la división racial, que es un invento, el tema del género, por ejemplo, ¿sí? El lugar de las mujeres, el lugar de la naturaleza, el lugar de las personas racializadas, y se empieza este proyecto colonial que no podría existir sin la división, y es una separación, es como si te desarraigan. Es casi como lo que uno siente cuando se va al país. Yo tampoco estoy en Colombia ahora. Y es aprender a vivir como si te arrancaran un pedazo, dividido para siempre. ¿Sí? Siempre. Uno aquí está tranquilo viviendo su cotidianidad y con el corazón así destruido al otro lado.
Y yo siento que este proyecto colonial ha logrado permear, es decir, por eso el movimiento en Latinoamérica se llama decolonial, ¿no? Porque no es como algo que pasó y se acabó, no es que pasemos la hoja, sino cómo nos tejemos hoy en día en la misma matriz, en una matriz de dominación colonial. Y el colonialismo para mí lo que ha producido es eso, la fractura de unos cuerpos con otros, de unos saberes con otros, ¿sí? Del ser humano con la naturaleza, del ser humano con los animales, el especismo, todo es parte de la misma matriz, de una matriz colonial que claramente funciona, no funciona solo del lado del colonizado, sí, sino también del lado del colono. Entonces, ¿cómo esto opera también a este lado? Yo lo veo, para mí, es esto, es esta puja por volver a tejer lo que el colonialismo rompió, ¿sí? Y lo que cada vez le mete más el diente el capitalismo y todas estas estructuras económicas que vienen sostenidas sobre el mismo proyecto colonial. Entonces, a mi modo de ver, lo que está haciendo las narrativas de las revoluciones y de las revueltas sociales últimamente, y lo que más me emociona, aunque se me rompe el alma al mismo tiempo, es esta idea de volver a tejer, ¿sí? Como de reconstruir. Entonces, tocan a uno, respondemos todos. Antipatriarcal, anticapitalista, empiezan a salir unas formas de tejido, de todos con la minga, todos con Bogotá es Cali, ¿sí? Ya como en vez de seguir en el mundo de la separación, estamos tratando de tejer. Y eso sí que me parece súper emocionante, es algo que, como decía Aleja, yo tampoco nunca había vivido fuera de la guerra, desde muchos escenarios, incluso desde una esfera privilegiada en Bogotá, ¿no? No desde el campo donde realmente la guerra es otra cosa. Pero uno tiene los rezagos y los coletazos de esto en el día a día, pero yo hasta ahora veo estas narrativas, las narrativas del tejido, de cómo la gente de verdad se está juntando. Miren que por ejemplo, este paro en Colombia es uno de los paros que no ha sido convocado por sindicatos, son jóvenes buscando un futuro, buscando lo más básico, y ahí yo creo que viene, o sea, todo esto es lo femenino, ¿no? Juntar, esa es la noción de lo femenino, esa capacidad de producir tejido. Por eso esta red también, mire cómo la idea de la misma red que queremos lanzar, de las que les decía, que les explicaba al principio. Pero yo pienso que estos jóvenes están tratando de tejer su futuro. Eso es súper bello, verlos ahí. El problema es que el precio les está costando la vida. Porque claramente tienen estas fuerzas coloniales, racistas, profundamente homofóbicas, patriarcales, que están resistiendo esta revuelta del tejido, la vuelta al tejido. Entonces yo sí siento, claro, esto tenía que pasar así, porque si no, ¿cuándo íbamos a reconstruir el tejido? Los otros nos iban a dejar quitar el privilegio así de fácil. Esto iba a estallar y va a seguir estallando mucho tiempo. Ojalá algún día pueda uno ver el resultado de esto. Yo creo que nosotros no, será nuestra generación. Pero para mí ha sido así muy emocionante ver estos chicos de verdad, construyendo desde la relación, desde la relacionalidad con todo. Me parece que es una apuesta preciosa. Claro que les está costando la vida. Bueno, eso es el problema, ¿no? Y por eso también uno como madre, como madres que somos todos, estamos dolidos. Nos duele porque al mismo tiempo reconocemos esta belleza, esta lucha, pero al mismo tiempo es este dolor tan profundo de ver cómo nuestros hijos, yo he sido maestra y soy madre, entonces como ver cómo tus alumnos, las personas que han estado contigo, están ahí poniendo carne de cañón para este mundo antiguo que debe morir, que no se quiere morir. Este mundo de dinosaurios que ya debe transitar hacia otro lugar, ¿sí? Que debe dejar en manos de los jóvenes este mundo, el mundo nuevo, lo que sea que tengamos la pugna por la que estamos dando. Entonces es como si el nacimiento también es doloroso. Es este equilibrio, ¿no? De la vida y la muerte en un escenario particular, como en este caso sería el paro nacional en Colombia o el estallido social en Chile o el tema en Bristol, por ejemplo, donde también son los jóvenes los que dicen ya no más a esto, a este mundo arcaico, imperialista de Inglaterra, ¿sí? Que le dicen no más. Pero eso no es fácil de tumbar. Y tumbándolo, lo hacemos unidos, eso sí está claro. Pero claramente lo que nos toca es poner la piel. Entonces yo siento que a mí en mi caso personal lo que tengo es esta revuelta de emociones, de ver cómo está emergiendo una narrativa diferente, una energía diferente, ya no de los sectores, de los sectores sindicatos, sino de los jóvenes, de la pulsión por la vida misma, por lo más básico. Queremos poder tener una oportunidad, ¿sí?
Queremos tener un futuro. Es que es muy básico, es lo que una madre, cualquier madre quiere para su hijo, un futuro. Por que ellos elijan sobre ese futuro. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería comentar. Ahí, mi Mari, me haces pensar, ¿no? Cuando dices, ¿cómo hacemos para construir algo nuevo? Y la gran responsabilidad que tenemos todos en eso. Porque ha sido tanto tiempo, ¿sí? Que sistemáticamente un pensamiento ha vibrado a través de nuestros cuerpos, ¿sí? Porque es que el patriarcado no está fuera de nosotros, el patriarcado está en nuestras vidas, ¿sí? Está en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, en la manera en cómo miramos al otro, en la manera en cómo nos reconocemos al otro, en la manera a veces como se nos cae el aura y empezamos y nos convertimos en esos homofóbicos, en esos excluyentes, en esos, ¿sabes? Dios mío, digo yo, qué trabajo el que tenemos, porque de manera sistemática tenemos que irnos a las prácticas del cuidado. Y ahí viene con toda la fuerza la salud del pensamiento femenino. Y esas prácticas de cuidado vienen en la delicadeza y en la sutileza del gesto, de la mirada, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Nos tenemos que ir a ese origen. Claro, digamos que los grandes cambios a gran escala, siempre uno habla desde lo político, de las leyes que hay que cambiar, de las cosas que tenemos que modificar, ¿sí? Pero parece ser que lo femenino encarna una sutileza del día a día, ¿sí? Que además es muy berraco sostener. porque, porque como estamos tan acostumbrados a eso otro que se hace ya, ¿sí? Que es otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Que ha tenido tanto éxito finalmente, ¿sí? Y que es a nombre de ese éxito, ¿sí? Que entonces se acaban con bosques completos, que hay consideración de un rompimiento de explotación minera, ¿sí? Porque tenemos que entonces caminar rápido, ¿sabes? Hay una El velocidad, progreso. claro, sí, hay una velocidad ahí que, que, que nos encanta a todos además, ¿no? Sí, nos encanta tener nuevas tecnologías, nos encanta, ¿sí? Las nuevas vías, cuando estamos en un carro y entonces vemos una carretera maravillosa. Nos encanta eso y no nos ponemos a pensar, ¿sí? Todo el sacrificio de los otros seres que tuvieron que, no estoy hablando de los Exacto. humanos que hicieron la carretera, sino de de los pájaros, del lobo, de los otros seres que estuvieron ahí, ¿sí? Que son los primeros desplazados en el progreso concreto, ¿sí? Que nosotros como hacemos como una avanzada, como diría Joseph Conrad, ¿no? Una avanzada hacia el progreso, sin tener ningún tipo de consideración. A eso me refiero, que hay un pensamiento que nosotros tenemos muy encarnado, ¿sí? Y ahí Sí, estamos total. implicados todos, o sea, sangre tenemos todos en las manos, que eso es Todos. lo primero que tenemos que aceptar. Nosotros estamos untados todos, ¿sí? ¿Cómo hacer, sí? Y digamos que esa es como mi fantasía, pongámoslo así, ¿no? ¿Cómo hacer que esto, que es el sueño de cambio, se convierta en un ejercicio permanente, en una disciplina permanente de mi yo, ¿sí? Con lo pequeño que podemos hacer en términos de las prácticas del respeto al otro, ¿sí? Del gesto al otro, del pensamiento, de lo que siento. Mira, en este contexto quiero hacerle homenaje a un hombre que se fue, ¿sí? Y que hizo un gran trabajo, ¿no? Que se llama Humberto Maturana, ¿sí? Que se fue hace Que poco, fue hace un par de días, ¿no? Unos un días, sí. biólogo, y además hermoso porque su última conferencia fue diciendo que él era un niño, que él no era ningún experto. Y después se fue diciendo eso. Y hay una cosa muy linda que él habla y que afirma y que lo quiero traer acá, y él dice, la democracia no es un sistema de gobierno. La democracia es una forma en que convivimos las personas y eso hay que hacerlo uno a uno. Es una obra de arte que entre todos tenemos que sostener. ¿Mm? Él decía desde lo microbiológico, desde la biología, desde el sistema, de lo que él observaba como biólogo, de lo que pasaba en los distintos nichos y en las distintas comunidades y en los distintos ecosistemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr desde esas prácticas de cuidado que son tan femeninas, ¿sí? ¿Cómo lograr que cada vez
se expanda más, ¿sí? Esto de la comunidad, Mariana, de la que tú hablas, esto del que somos uno, cómo hacemos eso real. Y yo creo que en eso estamos nosotras tres, ¿no? Y que somos detrás de esto muchas más, que hablamos de la red de salud pensantes, que hablamos de mujeres, que vamos, sí, estamos ahí como diciendo, ven, hablamos, ven, nos bendecimos esto, no a nombre de un personaje, ¿sí? O de alguien que crea que está pensando, porque ya sabemos que eso no funciona así, ya sabemos que el pensamiento es colectivo, ya sabemos que la vida es comunitaria, ya sabemos que el sostenimiento de la vida es femenino. ¿Sí? Y a eso nos referimos con femenino, con comunitario, con colectividad, con interdependencia, con mutualidad, con equidad, ¿no? Exacto. Sí, con cuidado, ¿no? Con poder hacer que todo lo pequeño que hagamos tenga en cuenta, por lo menos en el intento, ¿sí? De reflexión. Yo usaba con mis estudiantes y lo uso yo personalmente, algo que llamo el diario de metacerebro. Es un ejercicio que a mí me funciona muy bien y es consignar cada vez que se me sale el facho interior. Sí, mi cerebro, eso que tú estás diciendo y estás en un discurso, la relacionalidad, el cuidado, y de pronto algo hace que en tu cerebro, otra parte que parece que es ajena a ti, diga algo racista, homofóbico, hablando del cuerpo de alguien, alguna cosa horrible. Y en ese momento trato de anotar, decir, esto me pasó, porque quisiera poder hacer excesiva conciencia sobre todo lo que me falta por destejer de mí, del patriarcado, del colonialismo. Entonces, yo le llamo el diario de metacerebro. Y mis estudiantes les pido que lo hagan, no sé si lo han hecho, porque no se los voy a revisar, son adultos. Pero es un ejercicio venga, reconozcamos qué tanto de esto está en nosotros, porque solo viéndolo podemos sacarlo, ¿no? Para mí es un ejercicio académico. Funciona en una perspectiva, lo he ejercido en un lugar académico, pero también es un lugar para poder eso, como vernos a nosotros y ahí sí poder desprendernos también de esa parte de nosotros que, como tú decías, está tejida profundamente con las lógicas perversas de la vida y no con lo que uno sí le apuesta. Y también al mismo tiempo perdonarnos y darnos cuenta que somos seres muy complejos, ¿sí? Como está uno operando en todos los discursos al tiempo y cómo tu cuerpo puede estar hablando de cuidado y amor y tu cabeza está ahí, ¿sí? A mí me pasa un montón ahora, por ejemplo, con el paro que se me salen, es que me dan ganas de decir cosas y de feas al mundo y mandar mala onda. Y ayer, por ejemplo, vi un video de un grupo de uribistas marchando en Cali, su forma de rechazo a la minga indígena tirando papeles al río. Y desde ese momento yo vi eso, 2 de la mañana, desvelada, con el corazón roto. Veo esto y te lo juro que tenía ganas de, no sé, ¿sí? De sacar todo lo feo que hay en mí. Entonces, es como, joder, mira, esto es lo que pasa. Este es justamente el punto, ¿no? Como esto habita tanto en nosotros que ni siquiera siendo conscientes de que no es la forma, la tenemos ahí y operamos desde ella todo el tiempo. Entonces, para mí eso es como el ejercicio más que me ha llevado más trabajo, que verse a uno mismo siempre es más difícil que ver a lo otro. Y yo creo que para mí ha sido valioso ese instrumento, me parecería bonito, quería mencionarlo porque es un ejercicio muy práctico, es algo que uno sí puede hacer, ¿sí? Que no quede tan como cosillas que uno sí efectivamente puede hacer, coger un diario y escribir cuando uno es mal, cuando uno es paila, cuando uno se le salen todos estos rasgos, ir construyendo un relato de esa vida que uno quiere dejar morir para poder volver a nacer, ¿no? También. Entonces yo trato de hacer este horrible, terrible ejercicio, pero al mismo tiempo muy bonito que quería comentar a propósito de lo que dijiste. Mira que es verdad, eso que acabas de decir es una de las cosas en las que yo pienso mucho, constantemente, que es el tema, pues, de la dualidad, ¿no? Hablábamos de que parte del tema del colonialismo, parte del tema del poder y todo esto es la separación, ¿no? Como que, y la separación, pues, es que están ustedes allá y nosotros aquí, sea quien sea ustedes y nosotros, pero siempre como entrando en esa dinámica de la dualidad y pensaba mucho
en Gandhi, en el movimiento de la no violencia, porque el movimiento de la no violencia no era solo como sentarse ahí a protestar dejando que nos den palos, no, o sea, esto es mucho más profundo y el tema es que la no violencia es desde adentro, ¿no? O sea, que yo soy violento cuando yo me separo del otro. Y soy violento cuando digo el otro tiene la culpa, el otro es el que es malo, yo soy bueno, el otro es malo, yo estoy... Esa constante dualidad y rompimiento con el otro es violenta. Entonces, ¿cómo no ser violento desde el mismo pensamiento? Porque la verdad es que mientras el pensamiento esté separado, en el pensamiento estemos separados del otro, pues entonces no tenemos a dónde llegar, o sea, a dónde vamos así, en esa separación permanente y constante y en ese dolor, porque estamos como separados, desarraigados, rotos. Y pensaba en el tema de, o sea, como hablando ahorita antes de la reunión y todo, hablábamos de cómo pues lo femenino y el cuidado y tal está relacionado a las resistencias. Y entonces me dio risa porque yo que trabajo en el tema del sonido, pues la resistencia le decimos a cuando las cosas van mal, ¿no? La resistencia es donde yo no estoy fluyendo, la resistencia es cuando tengo algo atascado que no me deja movilizar. Entonces, claro, digamos lo que lo femenino es realmente es el fluir, es la resonancia, ¿no? Es cuando me encuentro en flujo con la vida, con el cosmos, porque ahorita, como ustedes decían, es como estar con todos, somos uno no solo con los otros humanos, sino con todos los demás seres que habitan aquí. Y cuando estamos separados de esa unidad, cuando no estamos en resonancia, en fluidez, pues estamos en resistencia. Y cuando yo estoy en resistencia, pues estoy peleando. Entonces yo pensando en eso, como la palabra resistencia nos viene mucho, o sea, antes de la pandemia estábamos con el tema de la resistencia, bueno, entonces, y yo decía, no, lo que hay que estar es en no resistencia, porque esa resistencia quiere decir que yo estoy lejos del otro y en contra del otro casi, ¿no? Porque estoy desempujando, estoy resistiendo, estoy generando oposición. Entonces mi ejercicio, que es parecido al tuyo, en cuanto a que es totalmente personal y que es casi que un diario, sí, de hoy estuve en resistencia, ¿no? Hoy me separé del otro, hoy pensé que yo tenía la razón y el otro no. ¿Y cuántas veces uno hace eso al día? Millones. Pero hasta que uno no lo visualiza y no lo interioriza y dice, ups, yo estoy en resistencia, y hasta que uno no puede ver eso y ponerse otra vez en fluidez, en resonancia, pues entonces, ¿cómo te vas a sentir tejido y cómo te vas a sentir hermanado, ¿no? Si estás pues en esa resistencia. Entonces, no sé, quería hacer como esa reflexión ahí para que empecemos a mirar los términos que usamos y por qué los usamos y cómo eso nos afecta la visión también de lo que queremos. Me suena eso que acabas de decir mucho con lo que dijo Aleja de la democracia, por ejemplo. Porque para mí la democracia nunca así es como la producción de un diálogo en la diferencia, para que fluya, justamente. Es el resonar, sí, pero para poder resonar no tenemos que ser iguales. Esa es la gracia, sería muy fácil, ¿sí? No habría ningún reto. Pero la democracia estaba entendida mal, como que hay que ponernos de acuerdo, como un consenso. Y entonces esta borradura o invisibilización del conflicto también como parte de la vida misma, de cómo somos conflicto al final, ¿sí? De cosas, de la resonancia, de la resistencia, del patriarcado mezclado con la liberación, todos somos al final conflicto, y eso es bello, porque es potente, es potencia de vida, ¿no? Como lo que te mueve a ti es el conflicto, ¿sí? Entonces, para mí la democracia siempre ha sido la posibilidad de tener un conflicto en fluidez, no en división y separación, sino en fluidez. Entonces, claramente yo no sé si eso funciona como sistema de gobierno, pero sí que creo que es una forma creo que no funciona, claramente, pero sí creo que es una forma de existir, como una práctica de la existencia. Sí, como lo dice Mateo. ¿Sí? Sí, como venga, pongámonos a fluir aquí juntos,
Ahora, esto es tan difícil cuando ves cierta gente. A ver, yo soy la primera que sufre mucho, me cuesta mucho trabajo aplicarlo, de verdad mucho. Es un ejercicio muy difícil para mí. Pero yo pienso que esa es como la apuesta política a la que uno le debería jalar todos los días. Y es eso, yo no veo una conquista de esta batalla. Y de hecho, buscar las mismas palabras conquista y batalla ya dicen mucho de mi formación estructural mental, ¿no? Eso se te escapa. ¿Ves? Mi diario Metacerebro sí funciona, ya lo tengo súper naturalizado. El diario, hablo de conquista y batalla. No, no es ni una batalla ni una conquista, empecemos por ahí. Pero sí es un trabajo que hay que hacer diario, y es un trabajo de cuidado conmigo para poder cuidar al otro, ¿sí? Para poder no decirle conquista y batalla a mi hijo pequeño, y que no piense que la vida es una batalla en términos bélicos y en términos de poner la banderita, este tipo, ¿sí? Para poder resonar con el otro mejor, ¿sí? Entonces, no sé, yo pienso que no es un tema que podamos como terminar, cerrar, conquistar, llegar. Vale la pena hacerlo solo por hacerlo, por el ejercicio mismo del caminarlo, ¿no? Hace poquito les decía a mis estudiantes que vi es un memecito, pero lo conversábamos a propósito de lo que hacen los estudios culturales, y era como lo que importaba no era ni el lugar de llegada ni el de partida, ni siquiera el camino mismo, sino con quién caminabas. Cuando aprende, cómo el movimiento verdadero entre seres, o cuando uno, si el movimiento en el pensamiento, en emotivo, en las emociones, en el cuerpo, sucede con el otro. Este miedo que le tiene la gente como a, no, es que los indígenas allá, sí, como si en la isla, pues, ahí puros, y ustedes vienen a contaminar los occidentales, no sé, o sí, estas nociones de la pureza son tan peligrosas, porque finalmente lo único que no permiten es el movernos con el otro, movernos a través del otro, gracias al otro, por el otro, ¿no? Entonces es como una invitación también a juntarnos, a pegarnos más. Pensaría yo que esa es la forma en la que yo pienso democráticamente, y ahora que ya lo decía con el término de la resonancia, ¿no? Pues resonar con otros. Hermoso. Y construir espacios, Mariana, es que los espacios inclusive de la escuela, de la educación, como están planteados, son desde la competencia, desde la minimización del otro, desde el otro es superior al otro, desde la división. Tenemos que construir otros espacios. O sea, se nos viene un largo aliento en el tiempo para construir todo esto, y no solamente los colombianos, sino todo el mundo. Todo el mundo. O sea, esto se nos viene un gran trabajo, ¿sabes? Esta mañana yo he estado y creo que lo compartí contigo y con Laura también, pero quiero compartirlo así como en viva voz. He estado muy triste, ¿sí? Y mi tristeza me lleva inclusive como al encierro, al silencio, ¿sabes? Y esta mañana me repetía a las 5 de la mañana antes de levantarme de la cama, porque me da unas ganas como de no levantarme, ¿sabes? Me repetía como, vamos, ¿sí? Como tiene sentido lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Sí? El día a día es el que construye. Tienes dos pequeñas ahí, ¿sí? Por las que levantarte, ¿sí? Y construir como un paisaje y un camino, ¿no? Y eso se llama fe. Y eso yo también lo pongo al lado de lo femenino. ¿Sí? Las mujeres somos las abuelas, nuestras madres, son las que nos hemos levantado todo el tiempo a decir, bueno, pues espérate que acá tengo una prole, Una ¿sabes? colita, miren, Una ahí está tengo, la prole. y yo, ¿sabes? No puedo continuar con una actitud de desesperanza, ¿sabes? Total. Porque quiero, y el parte del amor que tengo con ellas, ¿sí? Es darle una sonrisa y decir, vamos, hay otras cosas, ¿no? Hay nuevos amaneceres, y eso es femenino, ¿no? Y Total. también quería compartir, porque ya se nos está cumpliendo, un trocito de un libro que quiero mucho, que se llama El cuidado necesario, de Leonardo Boff, tiene un hilo argumentativo acerca del cuidado muy bello. eh, y él habla del cuidado y de la educación en la era planetaria. Una cosita que va muy en consonancia de lo que nosotros hacemos, ¿sí? De lo que estamos haciendo desde la Red de Salud Pensantes, de lo que estamos proponiendo de uno de los ejes en el Congreso, ¿sí? Donde la salud femenina no es la salud de las mujeres, sino que es la salud que viene con la praxis del cuidado, con eso femenino, con eso sutil, que va a construir día a día ese canasto, ese tejido, esa urdimbre del día al día, a donde
por fin entendamos una inteligencia mayor en donde sabemos y tenemos conciencia de que todos somos uno, ¿sí? Y que eso no es una cosa, eso no es una vaina espiritual. A veces ponerle el nombre de lo Sí, sí. espiritual es como si lo pusieran en el cielo, ¿no? Y entonces es algo inalcanzable. No, esto es acá, esto es en la materialización de la existencia, esto es en la tierra, esto es con babas, con sangre, con mierda, con abrazos, con saliva, sin tapabocas. Siendo el cuidado un paradigma que propone un nuevo modo de habitar la tierra y de organizar las relaciones del sistema vida, del sistema sociedad y del sistema tierra, es natural que presente también su propia propuesta de educación y de métodos pedagógicos. ¿Cómo debe organizarse el proceso educativo a partir del cuidado? Hemos entrado en la era ecozoica, es decir, que ante la crisis global que afecta a todos los ámbitos, está surgiendo una nueva era en la cual la ecología, el cuidado a la tierra, el cuidado a sí mismo, el cuidado a los otros, constituye uno de los ejes articuladores del nuevo orden del mundo. El éxito o el fracaso de esta nueva era pasará inevitablemente por la incorporación o no del paradigma del cuidado, que nos dirá si tendremos futuro como especie y si la civilización podrá seguir adelante en nuestro planeta. ¿Sabes? Que creo que de eso se trata el grito, ¿no? O sea, lo que estamos acá no es si vamos a repartir la plata de los ricos a los pobres. Estamos hablando de la vida sobre la tierra. Tal cual. Por eso Estamos hablando de eso. Están para todos y desde todos los lugares, ¿no? Es tan absoluta, al mismo tiempo es un solo grito, contextualizado y aterrizado, pero es un solo grito y una sola necesidad, una pulsión vital. Sí. Una cosa que ya no más. Sí. Yo quería decir una cosa para cerrar, y es nuestro lugar como, no sé, yo por ejemplo ya no me siento en condiciones de ir a la calle a marchar, ¿sí me entiendes? Ya no soy ese estudiante que fui, ya tengo un hijo, no sé qué, pero he aprendido a aceptar, no fácilmente, con mucha nostalgia y aceptación de mi edad y mi lugar como para crear espacios, justamente, ¿sí? Este es mi espacio, crear este tipo de espacios, crear espacios con mis estudiantes, que es el lugar de nosotros, que ya no estamos, que por diversas razones estamos en otros escenarios y momentos de la vida donde ya tenemos que entender cuál es nuestro lugar y potenciarlo y tal. Y yo sí creo que, como tú lo decías, Aleja, abrir y crear los espacios para que el cuidado empiece a aparecer, para que haya nuevas formas educativas, ese es nuestro lugar, el lugar de estas generaciones de adultos no muy grandes, pero tampoco niños, que estamos atrapados en este limbo de lo que significa ser adulto. Ahí nuestro lugar tal vez es abrir esos espacios y procurar cuidarnos y cuidar, ¿sí? Entonces, por eso, en este sentido, yo pienso que este congreso es una apuesta por eso, por ofrecer un espacio y seguir y hacer una red que abra espacios cada rato, que pueda seguir abriendo espacios. Si hacemos eso, yo me sentiría, si lográramos hacer eso, yo me sentiría si me entiendes, como aportando algo a mi misión personal y a este grito, ¿no? A cómo conducir este grito. Hermoso. Gracias por decir eso, Mariana, porque yo también fui una marchante hace 20, 22 años atrás. También me ha dado durísimo la nostalgia, ¿no? Porque pienso como yo estaría allá y después digo, no es verdad, no estaría ahí. No es verdad porque tengo un hijo, porque ya no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi lugar? Me tocó reconocerme otra vez y aceptarlo y vivirlo. Y yo quiero decir, a propósito de eso, que hay que creer, ¿no? Que hay que creer en uno, que el trabajo de uno, el trabajo creativo, ¿sabes? Cualquiera que sea a lo que tú le estás apostando, está ahí por una razón, que hay que confiar en que tu trabajo como docente o como, yo qué sé, dula o como lo que sea, todas las pequeñas cositas del cuidado que hacemos están ahí para aportarle a esa red, ¿no? Y hay que confiar en esa pequeñez y en esa, porque es justo lo que decíamos ahorita, ¿no? No todo es así la gran acción, no todo es el super movimiento que tiene resultados
contundentes, ya mismo es lo chiquito y devolverle la importancia y la confianza a lo que se hace día a día es la real revolución. Total. Qué lindo. Sí, esa es la real revolución. Gracias, mi Laura. Además que lo digas con ese baby entre tus brazos. Sí. Eso sí es la real revolución. La real revolución. Bueno, mujeres. Ha sido un placer. Muchísimas gracias porque ha sido un espacio más catártico. Me siento mejor. De esos días de angustia y tanto sufrimiento. Entonces, gracias de verdad. Espero que nos hagan llegar los que nos ven ahora o que nos vean después todos sus comentarios y preguntas o lo que quieran para construir, seguir conversando y construir estas redes y estos tejidos que tanto necesitamos armar. Sí, ahorita me pondré a subir esto para que quede guardado ahí y nos pueden comentar también a través de la cuenta de Instagram. Nos tenemos que ir, yo creo. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Aleja. Gracias, Jani.